En un pequeño pueblo, rodeado de campos de maíz y colinas ondulantes, se alzaba una casa antigua y destartalada. Esta casa, sin nombre y con un pasado oscuro, se destacaba por su arquitectura victoriana en ruinas y su ubicación aislada. La gente del pueblo hablaba de ella en susurros, evitando mirarla mientras pasaban, como si temieran despertar un antiguo mal que acechaba en su interior. La casa había estado vacía durante décadas y su aspecto decadente la hacía aún más siniestra. Sus ventanas estaban rotas y las tablas de madera crujían bajo el peso del tiempo. Pero lo que más inquietaba a los habitantes del pueblo era el sótano, un lugar que parecía ocultar secretos insondables. La leyenda urbana decía que, en los años 30, un hombre llamado Richard Whitman había vivido en la casa con su esposa, Elizabeth, y su hija pequeña, Abigail. Se decía que Richard era un hombre extraño y recluso, que apenas interactuaba con los demás habitantes del pueblo. La familia Whitman era conocida por su fanatismo religioso y las extrañas reuniones que celebraban en su sótano. Los lugareños aseguraban haber escuchado lamentos y rezos sombríos que emanaban de la casa durante las noches. Nadie sabía qué ocurría en el sótano, pero la sospecha de que se trataba de rituales oscuros y macabros no dejaba de crecer. Un día, un periodista llamado William llegó al pueblo en busca de una historia intrigante. Había oído hablar de la casa abandonada y su sótano infame y decidió investigar el misterio por sí mismo. Alquiló una habitación en la única posada del pueblo y comenzó a hacer preguntas discretas sobre la familia Whitman. Después de semanas de investigaciones y conversaciones con los lugareños más ancianos, William descubrió un antiguo diario que había pertenecido a Elizabeth Whitman. Las páginas estaban llenas de entradas crípticas que hablaban de su creciente desesperación y el comportamiento cada vez más errático de su esposo. Elizabeth mencionaba visitas nocturnas al sótano y la participación de Abigail en los extraños rituales que tenían lugar allí. Hablaba de sombras inquietantes y voces susurrantes que la atormentaban en sus sueños. El diario dejaba claro que la familia Whitman estaba siendo consumida por algo oscuro y siniestro. Intrigado y decidido a descubrir la verdad, William se dirigió a la casa abandonada una noche, con una linterna y su libreta de notas en mano. La casa estaba más silenciosa que nunca, y el crujir de las tablas de madera bajo sus pies resonaba en la oscuridad. Cuando llegó al sótano, encontró una puerta cerrada con una cerradura antigua. Con esfuerzo, William logró abrir la puerta y bajó las escaleras que conducían al sótano. La habitación estaba fría y húmeda, con un ambiente denso que le cortaba la respiración. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y velas quemadas, y en el centro de la habitación había un altar rudimentario. Mientras exploraba la habitación, William sintió una presencia inquietante a su alrededor. La temperatura bajó aún más, y las velas comenzaron a parpadear de manera ominosa. En ese momento, escuchó un susurro que parecía provenir de las sombras. La voz susurraba su nombre, atrayéndolo hacia el altar. Cuando se acercó, una figura oscura se materializó frente a él. Era el espíritu de Elizabeth Whitman, con ojos vacíos y un lamento etéreo. Elizabeth le reveló la verdad. Richard Whitman había estado realizando rituales para invocar a una entidad demoníaca en el sótano. Abigail, su hija, había sido sacrificada en un intento de obtener poder y riqueza. El precio que pagaron fue su cordura y su propia condenación. William, horrorizado, intentó huir del sótano, pero las sombras se cerraron a su alrededor, atrapándolo en la oscuridad. Elizabeth le advirtió que no debía revelar lo que había descubierto, que el demonio aún acechaba en aquel lugar y que estaba hambriento de almas. Desesperado por escapar, William buscó una salida en medio de las sombras y finalmente encontró una pequeña ventana en el rincón de la habitación. Con esfuerzo, logró abrirla lo suficiente como para escapar. Se arrastró por el estrecho espacio y emergió en el exterior, sintiendo la brisa fresca de la noche en su rostro. Corrió lejos de la casa abandonada, con el miedo latiendo en su pecho. Sabía que debía contar la verdad sobre lo que había descubierto, pero también entendía el peligro que eso implicaba. La oscuridad en el sótano no estaba dispuesta a ser expuesta.
Con el tiempo, William escribió un libro sobre su experiencia, cambiando los nombres y la ubicación para proteger al pueblo del mal que acechaba en la casa abandonada. A pesar de sus precauciones, el libro se convirtió en un bestseller y la historia se difundió por todo el mundo. La casa abandonada se convirtió en un lugar de peregrinación para los curiosos y buscadores de lo sobrenatural. Pero la advertencia de Elizabeth seguía resonando en la mente de William, y aquellos que se aventuraban en el sótano descubrían que la oscuridad que allí residía era más poderosa de lo que jamás habían imaginado. La casa sigue en pie, una tumba silenciosa de secretos oscuros y pecados inconfesables. El sótano, un abismo de pesadilla, sigue atrayendo a aquellos que buscan respuestas, sin saber que están jugando con fuerzas que están más allá de su comprensión. Y mientras la casa abandonada permanece en silencio en el pequeño pueblo, el demonio que habita en su sótano aguarda pacientemente su próxima oportunidad de liberarse y sembrar el terror una vez más.